tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy quiero hablarles de la importancia que tiene la expresión emocional, que como seres humanos que somos seres sociales que evolucionamos en medio de la interacción constante y la interdependencia entre nosotros, mirándonos, escuchándonos, sintiéndonos. Por eso nuestro cerebro y nuestro cuerpo está diseñado para comunicarnos mutuamente, ¿sí? La comunicación es algo que sucede al expresar y al percibir, ¿sí? Es algo que se da al hablar y al escuchar. Es todo un ciclo de dar y de recibir que ocurre cuando se emite y cuando se capta una señal. Es todo un ciclo de dar y de recibir constante. Y en este constante movimiento de energía e información que implica comunicarse, la expresión es el primer paso. La expresión es la parte activa que da, que empieza, que enseña, que muestra lo que siente y lo que piensa, para que los demás puedan percibirlo, escucharlo, sentirlo y después comprenderlo. Al expresar de forma efectiva y clara lo que sentimos, lo que pensamos, ya sea de forma verbal o no verbal, es mucho más probable que la otra parte nos preste atención, que nos escuche, ¿sí? Que capte el mensaje y comprenda lo que le queremos decir y pues lo que necesitamos. Porque la expresión clara y directa de lo que sentimos, pensamos y necesitamos junto a la aceptación de la legitimidad del otro como un ser humano igual a nosotros, que también siente emociones, que también tiene necesidades, ideas, sentimientos y cualidades, facilita que se desarrolle en nuestra comunicación y en nuestras habilidades sociales, ¿sí? No solo las de convivir, sino las de cooperar, las de trabajar en equipo, la capacidad de solucionar problemas en equipo, la de distribuir las cargas y pues de la convivencia también normal. Pero la comunicación no ocurre solo de adentro hacia afuera, también es algo que existe dentro de nosotros, que también existe una comunicación meramente interna en que no solo se perciben, no solo percibimos las emociones y las sensaciones que vienen del cuerpo, sino además también percibimos una conversación interna que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Donde nos expresamos, nos escuchamos a nosotros mismos, para así ir internamente desarrollando los significados, elaborando los criterios, las opiniones, tomando las decisiones. Y en la medida que desarrollamos esa empatía o esa capacidad de conectarnos con nuestras propias emociones, con nuestro propio cuerpo, se hace posible ya pasar a captar e identificar lo que sienten los demás, ¿sí? Porque esa sensibilidad y esa conciencia sobre las propias emociones, sobre los propios gestos, sobre la propia postura, poco a poco va siendo posible también ir reconociendo en los gestos de los demás, las posturas de los demás y pues las emociones de los demás. Pero cuando no se desarrolla una relación empática con el propio cuerpo ni con la propia mente, por algún tipo de evasión o de negación de alguna realidad que sea evidente, se genera una contradicción que produce una desconexión con nosotros mismos, ¿sí? Con la realidad en general, que implica que eso implica la limitación del desarrollo de nuestra empatía y dificulta nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y quien no desarrolla la empatía es incapaz de entenderse a sí mismo, por lo tanto, pues mucho menos podrá intentar ponerse en el lugar del otro o mucho menos tratar de entenderlo. Porque alguien sin empatía está tan inmerso en su yo, en sí mismo, que es incapaz de mirar al otro como un ser humano igual, que piensa, que siente, que tiene emociones, que también tiene vida, que tiene necesidades, porque ese tipo de personas tratan, o bueno, cuando hay un tipo de, una forma de comunicación con ese tipo de personas, la comunicación se torna sorda. Cuando alguien no escucha, la comunicación se torna sorda, se niega la expresión del otro de alguna forma, se le niegan sus necesidades de alguna manera. Sí, la negación de alguna de las partes puede generar una ruptura definitiva, ¿sí? Puede hacer que esa parte sea negada y pues ignorada, lo que termina que esa parte pueda
reaccionar de forma violenta o precipitada por no ser escuchada, ¿sí? Y al fin, después de que actúa de forma violenta, puede que sí sea escuchada, porque pues todos los seres humanos necesitamos ser tenidos en cuenta como tal, ¿sí? Todos necesitamos ser vistos, todos necesitamos ser escuchados, porque todos sentimos emociones, todos tenemos deseos, todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos necesidades que deben ser tenidas en cuenta. Y cuando una de las partes se le desprecia, no se le escucha, o no se le ve como un igual que necesita expresarse y ser tenida en cuenta, deja de existir la comunicación como tal, ¿sí? Y cada uno comienza a actuar por separado, algo que termina separando cada vez más a las partes, justamente generando cada vez más conflicto entre ellas o empeorando los conflictos que ya existen, ¿sí? Porque cuando ya sea por falta de empatía o por interés o por alguna otra razón se pretende crear conflictos, ya sea atacando, generando rupturas o separaciones, se puede usar se suele usar alguna de las formas de la evasión o de la negación del otro, ya sea para impedirle su expresión, ya sea negando sus necesidades, negando sus emociones, sus ideas o incluso su mera existencia. Todo para imponer únicamente una única visión de las cosas, ¿sí? Una sola perspectiva de las cosas. Pero al desarrollar las habilidades para comunicarse, para expresarse y para tener en cuenta las expresiones y las necesidades de los demás, se permite una expresión cada vez más clara y directa de las emociones y un entendimiento cada vez más claro de las ideas y de los sentimientos que tienen los demás, facilitando la confianza, el desarrollo de la confianza necesaria para expresarse tranquilamente, para compartir, para desarrollar las propias opiniones que permiten ir comprendiendo cada vez más a fondo la realidad en constante transformación y constante cambio. Cuando existe una expresión clara y directa de lo que sentimos y de lo que necesitamos, es más probable que entendamos lo que ambas partes quieren decir. Y es más probable que se comprendan mutuamente las dos partes, las dos personas que se quieran comunicar. Que es más fácil que puedan llegar a acuerdos, que puedan solventar sus diferencias y crear una convivencia pacífica. Porque pues hay muchas formas de violencia, ¿sí? La violencia es lo más sencillo. Hay muchas expresiones violentas directas que pueden generar conflictos, como digamos gritar, imponer, explotar, insultar, atacar, golpear, robar, invadir. Pero también hay otras expresiones violentas que son indirectas, que son más sutiles, que suelen ser las que generan, que se empieza con las formas indirectas y generan la expresión directa, que son expresiones, las expresiones indirectas son expresiones que atacan no al cuerpo, sino que van dirigido a la integridad mental de las personas, ¿sí? Van dirigido a la violencia psicológica, como digamos ignorar, evadir, mentir, engañar, humillar, manipular, incumplir acuerdos, negarle la humanidad al otro, negar sus emociones, negar sus necesidades. Y ese uso frecuente de las formas de violencia indirectas y directas es la manera más fácil y más evidente de crear los conflictos y de perpetuarlos en el tiempo. Porque también la violencia es el camino más fácil. Ponerse a la fuerza de forma violenta consiste únicamente en dejarse llevar por los impulsos más primitivos, más infantiles del cuerpo, que que pues solo buscan ponerse en el centro del universo para recibir toda la atención de los demás y sentirse superior a los demás. Pero cuando no se quieren crear conflictos y realmente se buscan solucionarlos para construir una relación y una convivencia pacífica, se requiere de mayor esfuerzo y mayor inteligencia, porque construir siempre requiere de mayor esfuerzo y mayor inteligencia que destruir. Porque pues para comunicarse, además de expresarse claramente, es necesario tomarse el tiempo y el espacio suficiente para sentir empatía por el otro, para escucharlo, para tener en cuenta su visión de las cosas, sus necesidades, y esto requiere que cada uno aporte de su parte, ¿sí? Que cada uno haga algo por construir una relación estable. Porque para construir relaciones estables que duren en el tiempo es fundamental tener en cuenta
que la verdadera comunicación requiere de tener en cuenta la posición del otro, ¿sí? Requiere de observarlo, porque comunicarse de verdad implica de dos partes, ¿sí? Que ambas partes estén observando y se estén escuchando, que ambas partes tengan en cuenta su mutua humanidad, ¿sí? Sus perspectivas, sus opiniones, sus emociones y sus necesidades. Es fundamental tener en cuenta lo que siente el otro, cuáles son sus puntos de vista, escuchar sus peticiones y en base a esto construir alternativas que den soluciones y que no generen más conflictos. Porque expresarse y escucharse mutuamente son los dos pasos esenciales para mantener una comunicación real. ¿Sí? Porque una comunicación no se trata solo de hablar consigo mismo, sino un contacto real con el otro, con las emociones del otro, con sus necesidades, porque eso hace que eso no permite un diálogo, ni mucho menos permite que existan acuerdos o que se construyan acuerdos que permitan trabajar en equipo, compartir o simplemente convivir en paz. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle me gusta en el video, pueden suscribirse al canal, unirse a nuestras redes, hacer sus donaciones o tomar alguna de nuestras clases, nuestros talleres, nuestros cursos o nuestras actividades que están en la descripción del video. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.